Esto pasó en Rectángulo de Juego. Sí, está bien. Dale un poquito más de volumen, a ver si lo podemos emparejar. Perdón, pero no me permitía, no me daba Ahí. la opción, entonces, nada, Ahí está. ahí se pudo. Estamos con Mariano Pero bueno, ahí Reverdito. estamos. Ahora sí. Mariano Reverdito, periodista e historiador argentino. Gracias, Mariano, por aceptar esta invitación. Te vemos bien, te escuchamos bien ahora. Y estábamos, no sé si podías seguir un poco lo que estábamos hablando de un poco de la historia del fútbol español, de cuándo arranca el equipo más antiguo, las ligas que se fueron ganando, desde cuándo se juega la Copa del Rey. Estamos acá con Víctor, te presento a Octavio. Buenas Y te tardes, presento buenas también noches desde acá, Mariano, un placer tenerte con nosotros. Y está Tuta también Víctor, operando. Octavio, buenas tardes, buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Bien. Un gusto, el gusto es mío y gracias Diego por el contacto y por la invitación. Un placer. O sea, aparte tenemos bastantes cosas en común con Mariano, la historia nos gusta mucho a los dos. Es lo bueno que él está dentro, y corregime Mariano si me equivoco, O sea, él sabe y vos no. él sabe más que yo. Ah, bien, No. perfecto. Lo tengo clarísimo. No, lo tengo clarísimo. Por fin tenemos a alguien que sabe realmente y que no va a tirar el chamullo. No, chamullo, no, dato. Dato mata relato. No, Esto no. es así. El señor tiene libros escritos Claro, por eso. y habla de todo un poco. Vos tirás datos de un solo lado nada más. Datos importantes. Tiro yo. Mariano Sí. participa de revisionismo del fútbol, Bien. que es, ahora él nos va a contar un poquito qué es esto. Y también participa en el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Que esto es, corregime Mariano, esto es a nivel mundial. ¿No? Son entidades que nacieron acá en la República Argentina. Una es el CIF, como bien decías, Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, que tiene su sede acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde es un grupo de historiadores a través de un foro, donde por supuesto se intercambian datos, ideas y donde uno por supuesto también aprende. Yo sigo en contacto con ellos, antes estaba de una forma más activa, ahora lo que hago, bueno, cuando escribo notas, ya sea sobre un determinado hecho puntual o alguna estadística o la historia de algún partido, bueno, la comparto con ellos y cuando ellos lo creen oportuno lo publican. Y por otra parte está el revisionismo histórico del fútbol argentino, también formado por historiadores, periodistas y demás, que en su momento tenía una página web que en la actualidad no está funcionando, pero también allí un poco es repasar, aprender y contar la historia completa, ¿no? Como nos gusta a quienes estamos dentro de acá, de este espacio, ¿no? Así que bueno, hay bastantes similitudes entre ambas entidades y hay algún que otro colega que forma parte también de las dos. Yo te lo preguntaba más que nada porque hay una que vi escritos en inglés y creo que era el Centro de Historia, ¿no? El Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Vi alguna que otra cosa escrita en inglés, está la historia de la Copa América, por ejemplo, la historia de la Copa Libertadores. Esto está abierto a cualquier persona lo puede ver, lo puede observar, es un Sí. centro de datos que es abierto a todo el mundo. Sí, totalmente. Es buscar contactarlos a ellos por las redes sociales y esto está abierto para todo el mundo. Si bien son dos entidades que nacieron acá en la República Argentina, pero eso no quita, es más. Me consta que hay historiadores de otros países, te estoy hablando de España, México, Uruguay, Bolivia, Inglaterra. Hay de todas partes del mundo, tal cual. O sea, Mariano, si yo, por ejemplo, estoy hablando con algún amigo español, catalán aquí en Barcelona y nos ponemos a hablar de fútbol y sale el tema, por ejemplo, de la Copa Libertadores y me preguntan de los orígenes, ¿podemos ir a hay alguna dirección donde podamos meternos? Yo creo que, a ver, para contactarse con esta gente, yo diría que busquen en las redes sociales. Bien. Después, bueno, la historia de la Copa Libertadores de América está allí en la Conmebol, ¿no? Pero uno que está, como les decía, en este espacio es como que nunca nos conformamos
y siempre nos gusta ir más allá, buscar ese dato, ese nombre, ese apellido, esa jugada que si fue polémica o no fue, si fue gol bien cobrado o no. Y lo bueno es que hay gente especializada en distintas áreas, en distintos rubros, ¿no? Te vas a encontrar con historiadores que, por ejemplo, hay un historiador brasileño que se especializa en las décadas del 30, 40 y 50 de la República Argentina. Después tenés historiadores que se especializan en distintos clubes, por supuesto, gente que se especializa solamente en el amateurismo, y fuera de estas entidades también. Por suerte hay muy buenos historiadores acá en Argentina y cada vez hay más, ¿no? Y gracias a eso uno sigue aprendiendo cada vez más. Sí, ahora nombraste amateurismo. Qué polémica con esto del profesionalismo y el amateurismo en Argentina. Cosa que en España no pasa, ¿no, Víctor? En España no hay una separación de que antes era así y después empezaron a cobrar y esto... No, mira, esto podría ser ahora hay una semejanza en el fútbol femenino. El fútbol femenino, porque no está profesionalizado. Pero eso no quiere decir que no cobren. Vale. Lo que pasa es que es el tema de seguros, el tema de las bajas, hay temas más de temas de sindicatos. Las bajas es cuando se lesionan. Sí, Okay. Claro, hay toda una serie O sea, de... si no juegan, no cobran. Bueno, no lo sé, hay clubes que creo que sí, Claro, pero no clubes está que sí, clubes que unificado. no. Es un poco, cada club lo hace por su cuenta. Bien. Entonces, por ejemplo, igual médicos. El otro día vino el Rayo Vallecano, creo, de chicas, no tiene médicos. O sea, los fisios y tal, utilleros, no viajan. O sea, se lesionaba una del Rayo Vallecano y va el del Barcelona a Claro. atenderla. Bueno, eso pasa como en Primera Catalana, lo que jugamos al fútbol en Primera Catalana, en Tercera Regional, vos ibas de visitante y el médico que te atendía era el de local. Claro. ¿Pasa esto? No todos los equipos. No, bueno, Pero los que sí, no tengan... claro, hay que sí. Pues todavía. ¿Por qué? Porque no está profesionalizado. No hay un convenio, que es lo que Claro. están buscando, un convenio que agrupe a todas las ¿Y futbolistas. en Argentina cómo es el tema, Mariano? Contanos un poquito, porfa. A ver, vamos a separar. La historia es una sola y se cuenta completa, no porque uno lo diga, no porque uno sea soberbio, sino porque siempre debió ser así. ¿Por qué no fue siempre así? Es algo que todavía no sabemos. Posiblemente sea por la falta de información, ¿no? En los diarios, en los medios de época, que por suerte esa tendencia en los últimos, yo diría 15 años, 20, empezó a revertirse, y hoy por hoy, si bien hay cada vez menos, pero hay algunos pocos negadores de contar la historia completa, es algo que se está revirtiendo. Acá en la República Argentina el primer campeonato de fútbol se juega en 1891, participan 5 equipos y un sexto que se había inscrito y que después no llegó a formar parte de la competencia. Y algo que no digo que pocos sepan, pero sí poco difundido, hubo 2 campeones, San Andrés y All Caledonians, que después juegan un partido de desempate. ¿Por qué? Porque había un solo juego de medallas para el campeón. Ese partido lo gana San Andrés 3-1 y se queda con las medallas, pero lo cierto es que el primer campeonato de fútbol que se jugó acá en la República Argentina fue en 1891 y hubo 2 campeones. Hubo un impasse en 1892 y después, en 1893, arranca lo que sería hoy la AFA, y desde allí se empiezan a jugar los torneos de manera ininterrumpida. Hubo por cierto, quiero decir, inconvenientes como los hay siempre. Siempre hubo 2 divisiones, una en 1912, la primera escisión del fútbol argentino, donde algunos clubes disidentes se van de la asociación y forman la Federación Argentina. Y después esta división dura 3 o 4 años, si mal no recuerdo, y después hubo otra en 1919 con el campeonato ya empezado, donde varios clubes otra vez se separan de lo que es la Asociación Argentina y forman la Asociación Amateur. Esta división dura del año 19 hasta el 27, que es donde se fusionan las entidades, y bueno, después de ahí arrancan los campeonatos de manera ininterrumpida, con una salvedad. En el año 31 se instaura el profesionalismo en la República Argentina,
pero durante 4 años más sigue habiendo torneos amateurs y del año 31 al 34 se juega con una primera división paralela. Después esto desaparece, bueno, y ya se impone, digamos, el profesionalismo. La era profesional, más que profesionalismo, y la era amateur. Pero lo cierto, muchachos, es que la historia es una sola. La diferencia es que hasta 1930 no se cobraba un salario. Sí, en años anteriores también quizás se le daba algún premio a los jugadores, algún empleo. El famoso viático. Un salario encubierto. Claro. Pero bueno, se oficializa el fútbol profesional a partir de 1931 acá en la República Argentina. Y como les decía, ¿no? Por suerte, gente, a ver, vaya uno a saber por qué, porque acá se han dicho muchas cosas, que se cuentan campeonatos que antes no se contaban, que antes la AFA no los contaba y ahora los cuenta. Lo cierto es que siempre se contaron, siempre fueron oficiales. El hecho de no ser difundidos en los medios es una cosa, es algo independiente, pero la realidad es que fueron siempre, y como les dije antes, ¿no? La historia es una sola y se cuenta completa, pero porque debe ser así, y no porque uno lo diga, sino porque se cuenta desde el principio. ¿Son los medios los que no, lo que me estás diciendo vos, ¿no? Que son los medios, o son los propios equipos que no les conviene contarlo así de esta manera? O sea, ¿por qué decís esto? Es lo que no me termina de cerrar. Porque no salían publicados todos los campeones. Vale. Es eso. Mira, cuento una anécdota personal. Dale. Yo nací en 1970 y no sé, 7, 8 años cuando ya leía, me gustaba esperar el final de los campeonatos porque ahí salía el listado de los campeones. Pero ¿qué pasaba? En ese listado de los campeones, estoy hablando de los torneos de liga, sí. No hablo de copas nacionales, no hablo de copas internacionales. Ese listado arrancaba, estamos hablando en mediados de los años 70, fines de los años 70, principios de los años 80, ¿no? Y en ese listado arrancaban desde 1931 y erróneamente mucha gente podía pensar que el primer campeón del fútbol en Argentina fue Boca, cosa que no es para nada, que no es cierto. Como le dije antes, hubo 2 campeones y fue en 1891, 40 años antes. Y hablando con gente, o con mi papá, que era mi mayor referencia en ese momento, en una de las tantas charlas que habíamos tenido, que teníamos, charlas futboleras, ya me cuenta mi papá que Racing salió campeón 7 años seguidos. Dije, epa. Dije, ¿dónde está esto que no lo veo? Bueno, yo tendría 8, 9, 10 años, no más. Pero me gustaba ver el listado de los campeones. Me acuerdo que me sentaba en la mesa del comedor y me ponía a leer el diario y hacía de cuenta que estaba en un noticiero. Entonces, nada, mirando a la pared, leía lo que pasaba, ¿no? Con eso y con todas las noticias deportivas, ¿no? Pero eso lo esperaba de una manera particular. Con el correr del tiempo me fui interesando cada vez más, bueno, comprando revistas, publicaciones viejas, ni hablar después de grande cuando uno pudo arrancar y empezar a ir a las bibliotecas y a las hemerotecas. Bueno, y ahí sí descubrí que Racing había sido campeón entre 1913 y 1919 de manera ininterrumpida. Ahí nace el mote de la academia. Claro que sí. En 1920 se corta. ¿Cómo? ¿Todas estas fechas que estás tirando te las acordás de memoria? Sí, esto sí, son datos genéricos. Sí, esto no. ¿Vos sabés? Sí. Te cuento, mientras ibas hablando, tengo acá mi listado. Sí. Yo llevo estadísticas de fútbol desde hace muchos años y te iba siguiendo desde el 1891, no le erró en nada. No, pero iba siguiendo. Aparte lo estoy viendo con la seguridad que está tirando sí, toda sí, la información. Lo estoy. Y llegó hasta el año 34, que se jugaban las 2 asociaciones paralelas, ¿no? La que era amateur y la que ya era profesional.
Y no le ahorró nada. Es nada, Mariano, es nada. No te ¿Cómo? engañes. ¿De dónde, No, de dónde- pero de bueno, dónde te sale? son datos Pará. muy genéricos, No, pero chicos. ¿de dónde te, No, no. de dónde te nace, más allá de que acabas de nombrar a tu papá, acabas de nombrar que de chiquito ya te gustaba leer el diario y hacerte periodista? ¿Leías el diario con 8 años? Yo hacía avioncito con 8 Sí. años. No, pero la parte deportiva, digamos, siempre me gustó ojearlo, pero la parte deportiva estaba cerca del final, siempre en los diarios, entonces apuntaba a eso, le pegaba un pantallazo, leía la tapa, sí, me acuerdo, los títulos de tapa, un pantallazo general y después sí, obviamente, a la sección deportiva. Y te dio por el tema de la curiosidad de la historia, ¿no? De decir, quiero saber más, Sí. quiero ir más atrás de lo que ya sabemos, ¿no? O de la década que somos, creo que somos más o menos, yo soy del Sí. 74 también, así que... Yo del 85. Sí, de aporte, de 85 tenemos. Así que, pero qué loco esto, me gusta que... No, cuando lindo, son así aparte- tan aparte Y de todo, ¿no? En general, o sea, porque sos hincha de un equipo de fútbol, pero lo tuyo va por encima de eso, la historia va por encima de ese equipo de fútbol. Sí, seguro, seguro. Y aparte, esto es una pasión y es algo. Siempre me gustaba también ver los historiales. Nada, pero es algo, yo creo que ya nace con uno. Yo recuerdo, acabo de cumplir 51 años y yo me acuerdo, pero hay cosas que la tengo grabadas. En las vacaciones de verano, cuando estaba entre cuarto y quinto grado, o sea, tenía 10 años recién cumplidos, ahí me compré los primeros fascículos, bueno, algo muy cortito cuento. Iba a veranear a San Clemente del Tuyú con mi familia, Sí. y había una librería que vendían, típico de la costa, acá en Argentina, revistas y libros usados, que los Correcto. podías cambiar y demás. Sí. Y yo me acuerdo de haber visto unos fascículos de una publicación que era del año 1974, Libro del Fútbol, y me volvían loco. Entonces, parte de mi salida a las vacaciones era pedirle a mi papá que me compre, y a mi mamá, que me compren 1 o 2 fascículos de esos por día, y era algo, pero esperaba eso, y era ir al otro día a la librería esa, y ver, bueno, que no se hayan llevado, o tenía apuntado, yo me quería llevar todo, imagínense, Sí. si iba a ir toda la plata del veraneo ahí. Entonces, bueno, como que lo iban moderando mi mamá y mi papá. Pero ese fue el puntapié inicial de todo esto. Tenía 10 años, así que... Para que la gente entienda un poco, ¿no? Entre 1891 y 1910, Sí. 1910 fueron campeones San Andrew, Lomas Athletic, Belgrano Athletic, Claro, English High School, Alumni, el gran Alumni, y aparece recién en 1912 Quilmes, la primera liga. que sale campeón ese año, Claro. Quilmes. A ver, sí, creo que... corríjame, estoy Sí, hablando de memoria, pero creo que sale 1900. campeón ese año Quilmes Sí, en primera. 1912. Después empieza Racing en 1913, los 7 torneos consecutivos, hasta 1919, donde en 1919 gana Boca la primera liga y River la gana la primera en 1920. Los equipos más conocidos en el Claro, momento. a ver, lo que sucede en 1919 es que ahí, a mitad de año más o menos, estoy hablando de memoria, Sí. ahí se produce la escisión en el fútbol argentino, se divide lo que es la Asociación Argentina de Fútbol, y se forma la Asociación Amateur. Entonces quedan pocos equipos en lo que es la Asociación Argentina, se hace un torneo corto, lo gana Boca, y la Asociación Amateur, la nueva entidad, hace su campeonato en el año 19 y lo gana Racing. Correcto. Después, en 1920, son campeones Boca y River y Boca. Boca gana el torneo de la Asociación Argentina y River gana su primera liga en 1920, cortando la racha de 7 años consecutivos de Racing. Después la Academia vuelve a ser campeón en el año 21 ganando 8 campeonatos en 9 años. Algo con respecto a esto de Racing, que es el único heptacampeón del fútbol argentino, me atrevo a decir que ni siquiera nuestros hijos no lo van a ver y nuestros nietos, y seguro que tampoco. Un equipo acá en Argentina que salga campeón 7 años seguidos,
en los tiempos que corren es imposible. Es algo único lo que hizo Racing acá en Argentina. Le cuento a en el Víctor. siglo pasado. Le cuento a Víctor, que está acá sentado al lado nuestro, viste que nosotros tenemos siempre 2 campeones por año. Sí. Bueno, ya de esa época. De 2 campeones por año ya venía de esa época. Después se para, cuando empieza. Sí. En el año 34, corregime Mariano si me equivoco, cuando sale campeón Boca por un lado, la Liga Argentina, y Estudiantil Porteño, que gana la última asociación amateur argentina. A partir de ahí, Claro. se juega. Hay un campeón por año hasta el Metropolitano y Nacional, que se empieza a jugar en el año 67. Ahí empezamos de vuelta 2 Estamos campeones. hablando, claro, de torneos de liga. Torneo de liga, sí. Estaban las copas, había copas nacionales, los torneos Ya habló del torneo de liga. rioplatenses que se jugaban con los equipos uruguayos, pero en cuanto a torneos de ligas, es así como vos decís, tal O sea, cual. cuando decimos este tipo de torneo es el clausura y el apertura. Similar. Porque en esta época había Similar. 2 asociaciones, 2 Ajá. ligas totalmente independientes, Vale. que se jugaban por 2 asociaciones independientes. Ganaba Perdón, uno. en 1936 se jugó el campeonato, que era, en lugar de ser un solo campeonato a 2 ruedas, en 1936 la primera rueda se llamó Copa de Honor y la segunda Copa Campeonato, Sí, señor. que ganó uno River y otro San Lorenzo. Te me adelantaste, Fue lo único. Y antes nombrabas el año 34, Sí. fue el único año acá en la República Argentina que se jugó un campeonato a 3 ruedas, A 3 ruedas. que lo ganó Boca. Las 2 primeras ruedas fueron partidos ida y vuelta, y después la tercera rueda se hizo un sorteo. No fue el mismo orden que las 2 primeras, pero bueno, un campeonato largo, 39 fechas, que lo termina ganando Boca. Nunca más se volvió a jugar, ¿no? Un torneo así acá en nuestro país. Era profesional esto, ¿eh? O sea, no era. Sí, amateur, sí, o sea, sí, era claro. profesional. Claro. Pero justamente, mira, te me dejas adelantado porque un poco habías comentado antes de las famosas copas rioplatenses, las copas Ibarguren y otras tantas que. ¿Qué copa qué? Ibarguren. Bueno, Octavio se está enterando. Copa Ibarguren, sí. La Copa Ibarguren, mira, te voy a nombrar algunas. La Thai Cup Competition Ajá. fue una de las primeras. Copas nacionales eran estas, ¿eh? La Copa de Honor. Después estaba la Copa Competencia. Mariano, si querés agregar lo que quieras. La Copa Ibarguren. O sea, pero vos La estás Copa leyendo. Ibarguren la jugaba el campeón argentino, el campeón de lo que sería el torneo del AFA con el campeón de la Liga Rosarina. Se jugaba. En una Copa Nacional que la disputaban estos 2 campeones Claro. a un solo partido, y si no me equivoco se jugaba siempre acá en Buenos Aires. Sí, correcto. Se jugó siempre en Buenos Aires. Sí, señor. Y esto era una final entre Buenos Aires y Rosario, digamos. Sí, lo que pasa que Exacto. la Asociación del Fútbol Argentino de la época tenía sede en Buenos Aires. Correcto. Entonces jugaban los Claro. equipos de Buenos Aires. Buenos Aires, capital y Buenos Aires. Entonces, como la Liga Rosarina tenía muchos equipos también, empezaron a... ¿Muchos equipos tenía? Estaban. ¿Cuántos había en el equipo? ¿Te acordabas un manera más o menos? La Liga Rosarina... No, ¿cuántos equipos? No lo tengo. Pero tirame más de los 2 conocidos. Newell. Bueno, Bueno, tenías Central, Newell's, Central Central Córdoba, Córdoba, Rosario. Argentino Rosario, Tiro Federal. Tiro Federal, sí, hay unos Creo cuantos. que había un equipo llamado Belgrano también, de Rosario. Belgrano de Rosario, sí, Que señor. ahí, bueno, en la Copa Ibarguren fueron los primeros partidos oficiales. Ante Central, ante Newell's, Tiro Federal. No sé si Central Córdoba de Rosario creo que gana una Copa Nacional también. Sí, Estoy hablando de memoria, pido disculpas. 1900, que me equivoco con algo, pero un fenómeno. ¿Qué 1933. Sin apuntes No, No, sin no. anteojos, No, haciéndome el te canchero. lo digo ya. Ah, no, te está saliendo muy bien. No, dale, te lo afirmo. 1933, Central Córdoba de Rosario gana la Copa Berca Varela. La Yo honor te Berca hago Varela. de Silvio Soldán, estás para el viaje a Bariloche, ¿eh? Te Bueno. las sabés todas, amigo. Sí, no, la historia, No. yo siempre digo lo mismo. A todos los futboleros les recomiendo leer la historia del fútbol argentino, del fútbol español. Yo hace un año me tomé el trabajo de leer un poco la historia del fútbol inglés. Es riquísima. Con sus 4 o 5 copas, contando la liga, competiciones anuales que tiene. Y es impresionante.
lo que es la liga inglesa, o mejor dicho, el fútbol inglés. Pero las copas nacionales es algo que no viene de ahora. Esto viene del año 1900. Se jugó, digamos, hasta 1960. ¿Sí? Hasta la Copa América de 1969. Que la gana Boca. Copa Argentina. Copa Argentina, que se jugó en el 70, pero no se llega a finalizar. Y vuelven. Una cosa de loco, la del 70, Vélez y San Lorenzo no jugaron nunca la final. No jugaron nunca la final, sí, exactamente. Hubiera tenido una estrellita más, uno de los dos. Y después se para durante muchos años, casi 40, y vuelven en 2011, perdón. En el 2011 que vuelven a jugar la Copa Argentina y la vuelve a ganar Boca con aquella final contra Racing. Estoy alucinando. ¿Por qué? Pero bueno, no, más que nada porque yo estoy alucinando con todas las que tiró. Mariano es un librito abierto. Vos estás con el Sí, portátil. yo tengo el portátil. Acá el amigo las tiró todas pim. Estoy con el portátil, pero con lo mío, no con una página web. No, la verdad que bien. Y escuchame una cosa, algo que me quedó dando vuelta en la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos equipos ganen? ¿Cómo fue esto? El primer torneo, me decís, ganaron dos equipos. ¿Cómo ganaron dos equipos? Sí, fueron proclamados campeones los dos, seguramente. Iba por punto, a ver, no leí nunca. No tuve acceso al reglamento, digamos, pero obviamente debería. Es muy probable que haya sido preestablecido de esta manera. Muy común en el rugby eso también, que ahora no sé si cambió el reglamento, pero que hay dos campeones. Sí, correcto. Pero es un dato poco conocido que acá en Argentina el primer torneo, ya te digo, fue en 1891, 5 equipos, un sexto que se inscribió, pero que no llegó a jugar, y bueno, de 5 hubo 2 campeones. Porque tuvieron que desempatar solo porque no había premio para los dos, porque si no se le daba premio a los dos. Claro. Sí, seguro, había un solo juego de medallas. Entonces, juegan ese partido que lo gana San Andrés 3-1, justamente para ver cuál de los dos equipos se quedaba con el único juego de medallas que había. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Mariano, si nos das permiso, vamos a ir a Perfecto, una canción. dale. Voy a aprovechar para agradecerle a Víctor una vez más y lo despedimos. Gracias, Víctor. Gracias a por vosotros, estar con como nosotros. cada lunes. Y te esperamos el lunes que viene. Pues que viene más, a ver, con más fútbol. Con más liga. Y eso acabamos también algo de historia. Sí, claro. No, Seguimos con el tema. Trae algo de historia para el lunes lo que viene. Lo que quieras, porque la historia es muy rica. ¿Con qué vamos ahora, Tuta? Vamos a ir con la vela puerca va a escampar. Ahí vamos. Venga, a escuchar. Entonces, la Ya vela. volvemos. Esto es Rectángulo de Juego. Ya está, no volvimos. Sí, volvimos. Sí, volvimos. Estamos al aire. Estoy escuchando la vela, por eso digo si volvimos o no volvimos. Estamos ahí. Marianito, seguimos con vos. La verdad. Acá estamos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Yo estoy contento. A mí me encanta la historia. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, los escucho bárbaro. Vale, genial. Te decía que yo tengo un amor y una pasión grande por la historia, ¿no? Yo te cuento. En el año 90, ya con 12 años, empecé a tomar estadísticas a mano. Tengo mis carpetas todavía, en mis cuadernos Qué Gloria. No tenía televisión en casa, no teníamos televisión. Y las minitas no te daban bola, ¿no? No, tenía tiempo para todo. No te daban bola las minitas, te pusiste a hacer No, estadísticas. ¿sabes cuándo lo hacía? Yo escuchaba el show de Radio Mitre, a Pancho Caldiero, Ajá. y al maestro, el gran maestro que seguramente Mariano lo conocerá, o lo llegó a conocer, que es Juan José Lujambio, el maestro. Yo tuve la suerte, te cuento, de compartir con él una transmisión en Radio Mitre. Yo con 18 años. Qué bueno. Y ya llevaba yo estadísticas, hacía 6 o 7. Me había ganado un concurso que tuve ahí fui a ver Boca 5, Independiente 0, con 3 goles de Walter Pico. Y uno del Colo McAllister y el otro del Manteca Martínez. Wow. Y tuve a Fantino relatando a Boca al lado mío, ¿no? Y... Para. Sí, ¿Vos bueno, me vas a decir? Ahora, en esa época no era para. Fantino tenía 20 años, pero Fantino tiene 2 años más que yo, 3, y era un mono grandote con unos brazos terribles así. Y Fantino y Leto me decían el mini Lujambio. Porque yo estaba contento, le llevé
mis cuadernos y todo, ¿no? Tengo una foto con ellos, un día la voy a traer Vale. para que la veamos. Y bueno, a partir de eso hice una relación con Lujambio. En época donde no había celular, en época estoy hablando 93, 94, por ahí, ¿eh? Y me llamaba a mi casa Lujambio, yo alucinaba. Mi mamá decía, Tomás, te llama Lujambio de la radio. ¿Cómo? Sí, me dice, mirá, que tal, que cual, tengo este dato, a ver si lo tenés vos. Y yo digo, sí, tengo esto, le decía. Y lo buscaba en el cuaderno, ¿viste? Lo buscaba, y tengo este dato, bueno, sí, vamos a corregir. Y él corroboraba, porque era la forma que él tenía de corroborar con otras personas, que los datos sean fehacientes. Ajá. Y bueno, la verdad que yo después tampoco perdí el teléfono, en casa no había para pagar el teléfono. Bien. Y perdimos el contacto. Y ahí me dieron ganas de estudiar periodismo. Yo siempre cuento que me pongo a estudiar periodismo por Lujambio. A mí me fascinaba Lujambio cuando... ¡Atención, Alejandro! Decía. Gol de Talleres. Y te decía, pum, el gol de quien lo había hecho de Talleres. Pero bueno, a mí me encanta la historia. Mariano, volviendo un poco a esto, y me remonto al año 36. Sí. Copa de Honor, Copa Campeonato, final entre River y San Lorenzo. Que si mal no me falla la memoria, vos que la tenés mejor que yo, es la primera vez que hay 3 campeones en un año. Bueno, vos sabés que la final es entre River y San Lorenzo, tendría que chequearlo, pero era para ver quién jugaba la Copa, juegan un partido para ver quién enfrentaba al campeón uruguayo por la Copa Río de la Plata. Yo creo que hubo 2 campeones ese año y me parece, estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, pero juegan en la cancha de Independiente. Estoy hablando, sí, ya te digo. Pero me parece que es para ver quién enfrentaba al campeón uruguayo por la Copa Río de la Plata. Creo que es por eso, pero obviamente no tengo acá los apuntes. Sí, es verdad, hay 2 campeones. Ayuda a memoria. Hay dos campeones. No era una pregunta trampa, te aviso. Era verdad. La Copa Honor, que es la primera rueda. Salió aireoso. Sí, sin no, apuntes, la sin dijo nada. muy bien. La dijo perfecto. Vos sabés que en ¿cuándo empiezan a jugar la Copa la Rioplatense? Entre el campeón argentino y el campeón uruguayo. Creo que en la década del 20 se empieza a jugar. ¿Puede ser que haya sido Haya sido Boca, que juega con Nacional en el año 19? Puede ser que puede ser. No tengo a mano porque hay muchos enfrentamientos entre argentinos y uruguayos. Después en una época también jugaban la Copa Escobar Gerona, los subcampeones de Argentina y Uruguay. Hay muchos torneos. Antes que me olvide, ¿puedo mandar unos saludos? Sí, por supuesto, por favor. Dale. Perdón si me olvido de alguien. Leo Villanueva, Ariel Cereijo, la colega Zulma Tomadoni de la provincia de Córdoba, Ana Morosini, colega y amiga Estefanía Florencia Fernández y Leandro Espósito están ahí firmes escuchándonos. Un cariño grande para todos ellos. Un abrazo a todos abrazo desde y un beso Barcelona. grande desde Barcelona también. Para todos, gracias por estar. La verdad que para nosotros es un placer, es un honor hacer Y al entrevistas. profe, Diego, a nuestro profe Daniel Rodríguez. A Dani también, un abrazo a Dani. A Dani Rodríguez, abrazo enorme, Dani. Un abrazo muy grande para Dani, que siempre. Yo la verdad que aprendí mucho este año. Este año el curso. Sí, totalmente. El curso fue una cosa de locos. Yo lo hacía, ellos lo saben. Empezábamos a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana, para mí. Claro. En verano, de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Madre mía. Y todos los jueves. Y a veces me metía los martes también, pero claro, los 2 días a la semana para mí era imposible. Che, Mariano, tirando de tu memoria así privilegiada, ¿no? Si te pregunto, ¿cuál es la historia que más te gustó conocer? No sé si está bien expresada la pregunta, pero digamos, de todo lo que has estudiado, de todo lo que has buscado, ¿cuál puedes decir, este es el descubrimiento que más me gustó? Uy. Si tenés una alguna. Pregunta, no, muy linda pregunta, pero es muy amplio. Alguna de todas las que te guste. Y a ver, qué difícil resolverlo ahora. A ver, bueno, voy a
a ver, que me gustó, me sorprendió más que gustarme lo que les decía antes, cuando una vez mi papá me dijo que Racing había salido campeón 7 años seguidos. Dije, epa. Bueno, y ahí te pusiste a indagar. Fue, digamos, uno de los motivos, uno de los por los cuales, tomé impulso para continuar con esto. Pero dentro de lo que estuve investigando, puede ser los orígenes de la historia de Huracán, por ejemplo. Hay muchos datos, pero les digo algo que se me ocurre ahora y que me acuerdo. Por ejemplo, Huracán fijó como fecha de fundación 1 de noviembre de 1908. El acta de fundación de Huracán se redacta en 1910. Y entre otras cosas, dice que va a llevar su insignia, va a ser el globo Huracán. Repito, se establece como fecha de fundación 1 de noviembre de 1908. El acta se redacta en 1910. Y deciden llevar el globo Huracán. Pero el globo Huracán llega a la Argentina en 1909. O sea, el globo Huracán llega a la República Argentina un año después o al año siguiente del cual se establece como fecha de fundación del club. Una curiosidad que seguramente se les pasó por alto a quienes redactaron el acta fundacional de la institución. Otro caso que me sorprendió, vamos con Huracán, ahora vamos con San Lorenzo, con el clásico. Un hecho trágico que pasó en el año 1922. El futbolista Jacobo Urso, primer jugador de San Lorenzo en vestir la camiseta de la selección argentina, en el campeonato de 1922, estamos hablando del 30 de julio de aquel año, jugaba San Lorenzo con Estudiantes de Buenos Aires en la cancha que el equipo pincha tenía en Palermo por aquellos años. En un momento del partido, Jacobo Urso choca con un futbolista rival, Juan Van Camenade, si mal no recuerdo, se fractura una costilla, Jacobo Urso, y sigue jugando con la costilla fracturada. Termina el partido, cae desvanecido, gana San Lorenzo 1-0 ese partido, cae desvanecido Jacobo Urso, lo llevan al hospital Ramos Mejía, lo someten a 2 intervenciones quirúrgicas y fallece a los 7 días. El 6 de agosto de 1922, con solamente 23 años. Repito, siguió jugando con una costilla fracturada, la costilla le perfora, no recuerdo si un riñón o uno de sus pulmones. Bueno, una tremenda lesión de la cual no se pudo recuperar y bueno, el primer jugador de San Lorenzo en vestir la camiseta de la selección argentina fallece de esta manera con solamente 23 años, ¿no? Son algunos de los datos curiosos, ¿no? que uno lo estoy escuchando hablar. Recuerda un poco respondiendo a lo que me estabas preguntando. Te escucho hablar, Mariano, y se me viene a la cabeza la película El secreto de sus ojos. Bien, en la escena del bar, con el escribano hablando de la academia, y el chabón tirando de data y historia y contándola, y lo escucho hablar a él y me lleva a esa parte de la película. Es buenísimo porque tira toda la data, me encanta. Vos sabés que hay un equipo grande, voy a decir grande para sí, no, dale, no, que también tiene la fecha de fundación cambiada. Es River. ¿Tiene la fecha cambiada? Hay una excelente investigación sobre ese tema. Por supuesto estamos hablando de River. Es una excelente investigación que le hicieron miembros del CIF, del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Son varias hojas, hay que googlearla, está en internet. Es espectacular el trabajo ese. Hecho, quiero aclarar, por varios historiadores, entre los cuales hay, dentro de esos varios, hay varios, valga la redundancia, que son de River. Es un trabajo magnífico, es un trabajo genial. River fija como fecha de fundación el 25 de mayo de 1901, pero según esta excelente investigación que recomiendo buscarla en internet, recomiendo leerla porque se aprende muchísimo,
La fecha habría sido 15 de mayo de 1904. Esto se debe a que no hay ningún indicio, no hay información, no hay nada, al menos hasta hoy, que asegure que River existió entre esas dos fechas, entre el 25 de mayo de 1901 y 15 de mayo de 1904. Y en esa nota, entre las cosas que dice, repito, una excelente investigación, dice que la memoria y balance más antigua que hay del club es de 1909 y habla del sexto ejercicio. Entonces, si en 1909 era el sexto, en el 8 era el quinto, en el 7 el cuarto, y así vamos a llegar a que el primero fue en 1904. Datón, es un gran trabajo que, insisto, recomiendo, hay que googlearlo, Pero está en internet. está bueno, más allá de que yo soy de River, lo tengo claro, ¿no? Pero está bueno, No, porque ¿no? River hoy festeja. El 25 de mayo de 1901, sí. Pero, O sea, digo... trucharon papeles, trucharon campeonatos, doping positivo. ¿Cómo te duele? No me duele. No, Es para que la gente sepa, Se sabe. Perdón, ¿Sabe? Mariano, que me No. meto en un terreno acá. No. Esto es algo de todos los días, Mariano, entre él y yo. Así que, entonces, pero está bueno porque, a ver, repito, más allá de que soy hincha de River que yo y que se haya podido hacer una búsqueda, ¿no? Y que ¿Vos participaste en esto también, Mariano? ¿O? No, lamentablemente no, me hubiese encantado. Pero vos Me participás, hubiese encantado en porque esta asociación. En el CIF, sí, seguro. No participé de esta magnífica investigación de la cual les estoy hablando. Me hubiese encantado porque es un laburo que hicieron, pero es para aplaudirlos de pie. Es un trabajo fantástico el que hicieron. Es más allá de, es lo que te digo, Diego, es más allá de si es River o si es cualquier equipo, ¿no? O sea, es el hecho de poder investigar en la historia, ¿no? Y decir, hey, acá hay algo que no concuerda, que no cierra, ¿no? Y todo este tipo de investigación que se hace, y más como dice Mariano, ¿no? Cuando está bien hecha, cuando está bien desarrollada, en donde, hey, en estos años no podemos demostrar de ninguna manera de que River existía. Bien, te lo podemos demostrar a partir de esto otro, ¿no? Y el tema es... Eso es fantástico, está muy hacer, bueno. Y hacerse cargo de que hay un error o que... No, tomamos la fecha de otra cosa, que es Santa Rosa, el club, ¿no? Que está fundado o algo así. River viene de la fusión de los clubes Santa Rosa y Las Rosales. Las Rosales. Claro. Podría ser la fecha de fundación de una de estas dos instituciones. Y esto, Mariano... Digo podría porque no tengo forma de chequearlo, pero ahora podría ser. El CIF hace esta investigación, ¿no? La presenta. ¿Se la presenta a River o simplemente...? Hay historiadores de River, dijo. Hay historiadores muy conocidos de River. Hay historiadores de River y tengo entendido que en su momento lo supieron las autoridades de River. No recuerdo en qué año fue, pero la dejan pasar, pero ¿no? tengo entendido que sí. Lo que pasa que, esto lo digo yo y me hago cargo, es mucho más entretenido y lindo al público festejarlo el 25 de mayo, que coincide con una fecha patria, y hacerlo más nacional a River, ¿entendés? Pero yo creo que tiene que ver un poco con esto. Obviamente es una opinión mía y capaz que viene alguien de River, un historiador, y me puede decir, no, nene, esto no es así, y estaría bueno que lo aclare. Yo creo que si viene alguien va a ser un político de River a decirte, hey, no, callate, pero si fueran políticos ya no le creo, pues político. Bueno, por eso. O sea, pero sí, no, yo los historiadores, hay 2 o 3 que yo los sigo en Twitter a los 3 que tienen muy buena data, y el tipo, esto no te discuten amateurismo y profesionalismo, lo reconocen, saben que es uno solo, que es un poco lo que veníamos a hablar hoy acá. ¿Entendés? Y eso es lo lindo, que si vos que sos de River tenés a gente que estudia la historia de tu club y te está diciendo que esto es así, no hace falta sacar... No, pero aparte estamos hablando de la creación de River. Hoy no vive nadie. Yo a lo que voy es a eso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que cuando uno estudia historia se tiene que fiar del que está escribiéndolo, ¿no? O sea, si a mí me dice, no, sí, San Martín fue y cruzó los Andes allí en el caballo, igual al guacho lo llevaron. Claro, o sea, andás a ver cómo fue. Yo tengo que creerme lo que dice un libro. Sin embargo, a ver,
Ellos Nos han queda- hecho esta investigación. Nos queda poco tiempo. Sí, le estamos retirando. sí, porque está re bueno, me re cabe. O sea, bien, Mariano, me encanta. Yo quiero la última que le quiero hacer. Dale. A ver que nos pase dato. En 1913, la decisión que esa famosa... 1913, sí. Se produce un ascenso que se empezó a hablar 100 años después, pero no se produce un descenso que nunca se habló. A veces Es que no se produjo un solo ascenso en 1913, se produjeron... Pero que se habla de uno creo que solo. Se habla de uno solo. Son 8, creo. A ver, no se produjo uno. Es un tema para largo, pero a ver, rápidamente. En 1912 se produce, como dijimos antes, la primera escisión, la primera división en el fútbol argentino. En 1912 ya los directivos de Alumni tenían decidido darle de baja al club, se inscriben en el campeonato de primera división, pero ¿qué pasa? Si vos te inscribías en un torneo y no te presentabas en los 3 primeros partidos, automáticamente quedabas desafiliado. Fue lo que pasó con Alumni, se inscribieron sabiendo que no iban a jugar, se desafilia Alumni. Hay otras instituciones que también deciden apartarse para formar la nueva entidad y quedan solamente 6 equipos en primera división. Razón por la cual hay que hacer una reestructuración en la máxima categoría del ascenso. En ese momento era la división intermedia, cuyo campeón es Ferrocarril Oeste. Entonces, dada la poca cantidad de equipos que había en primera, son promovidos los equipos de la división intermedia. Entre ellos, obviamente, está Boca. Quiero decir que no hubo un decreto, es una orden presidencial. Jamás hubo un decreto, jamás en la República Argentina un equipo ascendió por decreto. Pero bueno, junto a Boca, entre otros equipos, fueron promovidos a primera Porteño, Estudiantil Porteño, Platense, Banfield, que Banfield era el campeón de la tercera categoría y también fue promovido a primera, otro club llamado Riachuelo. Bueno, por ahí tengo el listado completo. Y así como fueron promovidos equipos del ascenso a primera, entre los cuales estaba Boca, pero digamos, no fue Boca el único, y esto es estar contando una realidad, no es estar hablando a favor de nadie, esto siempre hay que aclararlo, pero también fueron anulados los descensos, y justamente en ese año 1912, donde el campeón es Quilmes, comparten el último puesto River y Belgrano Athletic. River con una diferencia de gol negativa mayor que Belgrano Athletic, pero la realidad es esa. Quedaban pocos equipos en primera y ante la falta de instituciones hubo que hacer esta reestructuración, se anulan los descensos y bueno, llega a primera, como les decía, Boca, Platense, Estudiantil Porteño, Riachuelo, etcétera, 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 y Banfield, que fue ese año, 1912, el campeón de la tercera categoría del fútbol argentino. Mariano, un placer enorme. Gracias, quería terminar, gracias, sinceramente, terminar con este dato. Sí, que acá el amigo no da puntada sin hilo, está claro. O sea, aparte noté un cierto esbozo de alegría también a vos tirando toda la data. No, o sea, pero el dato. Salía el azul y amarillo los dos. Esto lo acabo de decir. Pero a ver. Esto es historia. ¿Qué Es casualidad. Lástima que no está Saviolita al otro lado. No es. No pasa por otro lado. No pasa por otro lado. Es contar lo que realmente sucedió. No es que se quiso beneficiar. A ver, en aquellos años, si bien, como les decía, Alumni decide desafiliarse, por eso se inscribe y no se presenta, pero tenemos que hablar de un equipo poderoso de aquellos años. Era Alumni, después el resto. Que el año que decide Alumni, por más que decidió desafiliarse en 1912, pero los equipos denominados grandes, que eso viene por otro lado también, nace en el año 37, no eran lo que son ahora. Claro. Entonces, no es que se hizo eso para ayudar a un solo equipo, un dato, sino que gracias a esta reestructuración, sí, por supuesto, se beneficiaron otros equipos, pero también hubo equipos que esto era para largo, ¿no? Era el progreso. Era rápido, pero te podías inscribir en tercera división o en segunda y podías no ganar el ascenso en cancha. Por ejemplo,
River y Racing se anotan en 1905 en tercera y el año siguiente se anotan en segunda, sin haber obtenido el ascenso de manera deportiva, pero se podía hacer. Claro. Independiente se anota, no recuerdo el año, pero se anota primero en segunda, después en tercera y después de vuelta en segunda. Pero bueno, Pero eran cosas que se podían hacer en el acá momento. para seguir hablando, ¿no? Pero son cosas que han sucedido y que se podían hacer. Pero lo que pasó en 1912 no fue para beneficiar a un solo equipo, sino Se una beneficiaron reestructuración por muchos. causas de fuerza mayor. Está bien. Ese es un hermoso dato. Mariano, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Nos quedan 10 minutos de programa y aún tiene que entrar otra sección más. Sí, y vamos a hacer lo posible de para todas no. maneras, permitime, si Mariano quiere, a mí me gustaría repetir en algún otro momento una charla con Cuando vos. quieran. Porque creo Cuando que ustedes podemos, Sí, pues a mí me encanta. Yo con esto puedo debatir Sí. y te voy a tirar más datos todavía. Sí, pero vas a buscar más datos. No, o sea, no, los tengo acá. Qué Hay casualidad mucho- que justo ese mucho dato, los tengo pero bueno, acá. no importa. Mariano. Pero, Mariano, queda la invitación pendiente para que vuelvas a participar con nosotros. Realmente un verdadero placer haberte escuchado y siempre cuando estás con alguien que tira tanta data y así y muestra Conoce. tanta pasión, da mucho gusto por Mucho charlar. placer, correcto. Abrazo grande para ustedes. Saludo a Cecilia Mariani de Francisco Álvarez, que también nos estaba escuchando. Qué así grande. que a disposición para cuando ustedes lo requieran. Abrazo grande y feliz 2022 para todos. Feliz año para vos, para vos muchas también y para gracias. toda la gente de allí de Argentina. Un fuerte abrazo, Mariano. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Así pasaba Mariano Reverdito, historiador, periodista, amigo. Y